Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de biología de ciencias naturales el día de hoy. Hemos estado trabajando lo que es los factores ecológicos, los factores de bioseguridad y los factores de diversidad. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el flujo de energía en los ecosistemas. Sabemos de que todo ecosistema, ya sea terrestre o acuático, va a necesitar de un flujo de energía. Dicho factor va a influir en lo que es el ecosistema, para que cada individuo que pertenece a los diferentes ecosistemas que vimos en la clase anterior puedan sobrevivir, puedan respirar y puedan estar en el medio que los requiere para una mejor reproducción, una mejor adaptación, una mediostasis, etcétera. Entonces, aquí vamos a recordar de que tanto los factores bióticos como no abióticos nos van a servir o van a influir para que el ecosistema esté pues al margen de todo lo que se necesita. En esta ocasión vamos a ver los factores que van a influir en la energía de los ecosistemas, como lo dice el título. Para eso vamos a hacer una reseña de lo que es los flujos de energía. Dentro de los factores del medio ambiente, los factores o causas ambientales que más influyen en las modificaciones del organismo de los seres vivos son, vamos a trabajar dos tipos de factores. Primero, vamos a ver lo que es el factor biótico. Veamos lo que es entonces el factor biótico. Sabemos de que cuando nos referimos o hablamos de lo que es factor biótico, es todo lo que es natural, todo lo que el hombre no influye para que su pronta reproducción o recuperación esté al 100% estable. Ese es el factor biótico. Al mismo tiempo, vamos a decir nosotros también de que dentro de los factores bióticos no influyen las formaciones que el hombre hace modernamente, empíricamente, etcétera. Son formaciones que ya están establecidas por ley de la naturaleza. Dentro de esos factores que vamos a ver nosotros a continuación, vamos a dar una pequeña reseña, una pequeña síntesis. Vamos a decir de que del factor biótico, la presencia de otros seres con los cuales se encuentran en la lucha, lo que provoca la acentuación en los medios de defensa y ataque. De otro modo, aparecen y desaparece la especie. Muy bien, aquí vamos a entender algo. Recordemos de que tanto en la selva, en la jungla, como en el mar, o sea, el agua, el océano, sobrevive el más fuerte. El grande se come al pequeño. Eso es lo que nos da a entender aquí. Para que el factor biótico tenga un ecosistema nivelado, o sea, esté perfectamente bien, ¿verdad? Necesitamos tener también de la depredación de ellos mismos, de las mismas especies. Por ejemplo, los insectos grandes se comen a los insectos pequeños. Las aves carroñeras se comen animales más pequeños. Lo mismo sucede en el mar. El pez grande se come al pez pequeño. El pez pequeño se come a otro pez más pequeño. Y así va simbióticamente hablando. Ahora, dentro del factor biótico que hemos trazado aquí, nos está diciendo de que para que la especie perdure debe de haber una supremacía, o sea que debe de haber una lucha constante para que el medio esté estable, esté perfectamente. Pero dentro de los mismos factores que influyen los ecosistemas, vamos a ver ahora otro tipo de factor, el factor físico-químico, por ejemplo. Muy bien, veamos ahora, vamos a colocarlo para acá, veamos. El factor físico-químico. Muy bien. Dentro del factor físico-químico, ahí por ende ya empezamos a medio a entender de que vamos a tratar de cosas posiblemente que el hombre hace, donde interviene la mano del hombre. Por ejemplo, si una persona desea tener un ecosistema de peces, pero los quiere reproducir artificialmente, eso se puede hacer últimamente. Lo que se hace es ver qué características posee el pez en su medio natural y tratar la manera de representar ese medio. Por no ir tan lejos, veamos las tilapias, la mojarra. Sabemos que es un pez endémico de Guatemala y obviamente ese pez es un poco delicado tratarlo. Se tiene que tratar en un estanque de agua muy fría que esté hecho a base de piedra de laja. Últimamente se ha trabajado con lo que es fibra de plástico y da muy buen resultado. A eso se refieren los factores físico-químicos. Pero detallemos una pequeña síntesis de qué es en sí el factor físico-químico. Vamos a decir de que dentro del factor físico-químico vamos a tener lo que es la temperatura,
la luz, la humedad, la electricidad, la radiación, la presión atmosférica y la presión osmótica, la composición química del suelo. Es lo que les vuelvo a repetir. Aquí interviene un poco la energía química, la energía que el hombre va a producir. ¿Sí? En ciertos estanques el hombre interviene colocando luces artificiales, luces LED que van graduándose de acuerdo a la propia energía o la propia necesidad que va a poseer el individuo, en este caso los peces, ¿verdad? Muy bien. Dentro de los factores físico-químicos ya vimos la radiación. Sabemos de que últimamente la radiación está un poco por encima de los grados normales que se debe tener y eso va a afectar a ciertas especies. Dentro de la temperatura sabemos de que hay peces endémicos, también podemos hablar de aves endémicas también, que la temperatura alta o baja les va a afectar. Dentro de lo que es el factor simbiótico también les va a afectar a ciertas especies, algunas carroñeras, algunas de rapiña, algunas endémicas de cierta región, algunas exóticas, etcétera. Muy bien, veamos una pequeña paráfrasis de lo que son estos factores entonces. Vamos a decir de que veamos ahora los medios de defensa. Los medios de defensa. Los vegetales están dotados de numerosos medios defensivos como son las formaciones epidémicas o epidérmicas, aguijones, espinas, ceras venenosas, venenos que neutralizan o incluso ahuyentan a sus enemigos. También ponen en juego con el mismo fin asombrosos recursos para multiplicarse con rapidez y así se valen de las formas, colores y perfumes de las flores para atraer a los insectos y asegurar su multiplicación. La protección de las semillas y la gran actividad germinativa, etcétera, son características que contribuyen o constituyen a un mismo fin. En los animales, los medios de defensa han sido mejor estudiados y son numerosos y muy diversos. Muy bien, entonces, otro factor que va a tal vez afectar o influir lo que son los ecosistemas o la energía son los medios de defensa. Muy bien, dentro de los medios de defensa vamos a encontrar diferentes formas de que los mismos organismos se pueden defender. Ya medio parafraseamos con los vegetales. Algunos van a tener ayuda de los insectos. Estos van a poseer en algunos casos ceras venenosas. Van a poseer veneno como lo son las serpientes. Aguijones como lo es el escorpión, la abeja, la avispa. Y algunos van a tener cierto ácido que va a neutralizar a sus víctimas como ciertas hormigas. En los animales los medios de defensa van a cambiar un poco. La situación con lo que respecta a los animales obviamente va a ser diferente. Por ejemplo, ahí vamos a mencionar formaciones esqueléticas en forma de caparazón o de coraza, como los equinodermos, los artrópodos, las tortugas, etcétera. Entonces, su primer forma de equilibrio va a ser formación esquelética. Podríamos decir entonces número 1 si quieren. Formación esquelética. O sea que va a tener algunos caparazones como los quelonios, los crustáceos, las tortugas, etcétera, todos esos. Veamos otro posible flujo de energía en los ecosistemas. Formación de púas. Esto sucede específicamente con los erizos, el puercoespín, el pez erizo, el pez tigre, entre otros. Entonces, aparte de esta formación esquelética, algunos de los animales van a tener también formación de púas. Formación de púas. Obviamente eso va a afectar su medio biótico para su método de defensa que ellos van a tener. Veamos ahora también otra característica. Podemos mencionar ahí expulsión de sustancias malolientes o venenosas, como las mofetas, los sapos, las salamandras. Bueno, aquí serían sustancias malolientes, ¿verdad? Sustancias malolientes. Por ejemplo, los zorrillos. El zorrillo, su método de defensa es ese. Cuando lo quieren agarrar, él se voltea, da la espalda, levanta la cola y tira un
un ácido que es mero fuerte, por cierto, eso es en química se conoce como, química orgánica, se conoce como los tioles, tienen muy mal olor, eso es lo que lanza el zorrillo, es un aceite, es un aceite, el aceite castor de zorrillo que se le llama, ¿no? La mofeta. Entonces, ese es el método de defensa que va a afectar el flujo de energía en el ecosistema de este animal, ¿sí? Es su método de defensa, por decirlo de esa manera. Muy bien, vamos a mencionar también lo que es órganos ofensivos, como garras en las fieras y en las aves rapaces, pico de las aves, los colmillos en los jabalíes y elefantes, cornamenta de muchos rumiantes, dientes o uñas venenosas. O sea que son órganos defensivos, de defensa, ¿verdad? Muy bien. En esta parte de los órganos defensivos, si ustedes observan bien, no todos los mismos organismos van a poseer las mismas características que poseen dentro de ellos mismos. Por ejemplo, los tigres, por ejemplo, los tigres van a poseer garras. En el caso de los elefantes, el paquidermo va a poseer un gran colmillo. En el caso de algunas aves rapaces, las patas son muy afiladas, los picos son muy afilados. Entonces, a eso se refiere con el órgano defensivo. Ese va a ser su medio de defensa que va a afectar el ecosistema donde esos se encuentran, pero al mismo tiempo va a ayudar a mantener en equilibrio el lugar, el estado donde ellos se van a encontrar. Imagínense una gran sobrepoblación de ratas, por ejemplo, de roedores inundaría prácticamente toda la colonia, la ciudad, la aldea, etcétera. Entonces hay serpientes que no son venenosas, no que son ratoneras y se consumen a estos roedores. Ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? Igual, en ciertas regiones hay riachuelos muy pequeños que no tienen mucha extensión de agua, ¿no? Y a veces la sobrepoblación de peces está demasiado extensa. La mayoría de aves migratorias, águilas también, la mayoría de águilas va a consumir peces en gran cantidad. Los van a pescar con sus garras y se los llevan a sus nidos. Eso ayuda a mantener el equilibrio en ese riachuelo. Y así se va la cadena completa, tanto alimenticia de esa parte de los individuos, como para mantener el factor biótico en esta simbiosis. Veamos otro factor que podría afectar. Veamos ahora lo que es la huida. La huida. En algunas especies vamos a mencionar de que son especies migratorias. Huidas. En algunas especies van de lugar en lugar. Eso sucede mucho con las aves. Con las aves sucede mucho eso. Hay aves que son migratorias, que están una temporada en esta región, se acaba la comida y se van a otro lugar a buscar más combustible, más comida. El combustible que ellas necesitan para mantener su medio, pues va a ser la misma comida para alimentarse, para mantenerse normal. Lo mismo sucede con los osos polares. Van a una región del polo, ya no hay peces, se van a otro lado a buscar otro tipo de alimento. Una foca, por ejemplo, no encuentran focas y van huyendo hasta encontrar su alimento. Ese sería su medio que va a afectar, obviamente, el ecosistema, porque se van a terminar, por decirlo de esta manera, los peces de esa región. Pero al mismo tiempo va a mantener en equilibrio tanto su especie, que es el oso polar, como lo es obviamente la cantidad de peces de esa región. Veamos posiblemente otra característica, otro método de defensa. Muy bien, veamos ahora las tretas diversas. Esconderse como los roedores, arrollarse en bola como los erizos, hacerse el muerto como los escarabajos, lanzamiento de vísceras como las holoturias. Tal vez uno de los métodos más generales y más importantes de defensa de los animales sea el mimetismo. Muy bien. En el caso del mimetismo, esto lo van a poseer en su mayoría varias especies, el mimetismo, que son diferentes formas que ellos tienen para mantener en equilibrio su supremacía. Por ejemplo, en la mayoría de escarabajos se hacen los muertos. Cuando la gente los quiere ir a agarrar, no se mueven, se quedan quietos. Y la gente piensa que están muertos y no es así. El animal está vivo, está consciente, pero para que no lo agarren u otro depredador más grande se lo coma, se hace el muerto. En el caso de los erizos se hacen una bola
y se enroscan dentro de su cuerpo al 100%. Cuando los van a tocar es una bolita con púas. Entonces la gente ya no se les acerca o los animales más grandes ya no se los van a comer. Eso se le llama mimetismo, o sea, la adaptación que tiene el mismo individuo para sobrevivir dentro de las grandes especies que lo rodean. Todos estos factores que estamos viendo aquí, medios de defensa, van a afectar hasta cierto punto el ecosistema, la forma biótica, porque van a eliminar ciertas características que van a poseer los mismos animales, individuos, como se le quiera llamar, para el mismo ecosistema. Por ejemplo, en los manglares también puede verse esto muy bien. Hay cierta cantidad de peces que son propiamente de ese pedazo, pero un pez más grande se los va a comer. Y si son comestibles, pues el hombre los va a cazar, se los lleva y se los va a comer, los pesca y los vende, los comercializa y se los puede comer para su cadena alimenticia. Va desapareciendo la especie de esta cantidad endémica, pero al mismo tiempo mantiene el equilibrio del ecosistema. En el caso del desierto, ahí podríamos hablar únicamente de los roedores que pueden haber, por ejemplo, la rata canguro, la heloderma, el ornitorrinco y las serpientes, la cobra, ¿sí? Pero en algunas regiones van a cazar la cobra por el veneno, tanto por el veneno como para adornos. Disecan las cobras, le quitan la piel para hacer billeteras, cinchos, zapatos, etcétera. Están eliminando esos individuos de esa región, pero mantienen el equilibrio para que no sobrepase la cantidad de cobras que hay en esa región. Muy bien, resumamos. Vamos a decir ahora de que los factores en los ecosistemas que se pueden mencionar o se pueden visualizar dentro del mismo contexto son los siguientes. Vamos a decir, en el caso del homotipia, la imitación de las formas del aspecto exterior de otros seres vivos o de dispositivos del ambiente. En los insectos algunos son inofensivos, adoptan las formas de otros que son peligrosos, para ser así respetados por sus enemigos naturales, como sucede con las mariposas, las asias, entre las avispas y algunos ortópteros, llamados insectos palos. Son difíciles de percibir entre las ramas de los matorrales. Hay insectos, concretamente mariposas, y como la calina o callina, que imita las hojas con sus nerviaciones. En cuanto a la causa íntima de cada invertebrado o cada vertebrado que puede afectar los flujos de energía para los ecosistemas, van a determinar el mimetismo que pueden apuntar para decidir en cómo va a defenderse su especie. En el caso de la ecología, es una de las ramas de la biología que estudia las relaciones entre los factores del medio ambiente, el medio ambiente y los seres vivos, así como los procesos de adaptación que estos experimentan. Entre los factores que afectan o que van a influir en los ecosistemas para su flujo de energía, hay que tener presente que en todos los organismos hay caracteres constitucionales que indican la organización general del grupo a que pertenecen y otros adaptativos, que se modifican más fácilmente para adaptarse a las circunstancias del medio. Así, en los vertebrados pulmonados son caracteres constitucionales el tener respiración pulmonar y en el tener extremidades de tipo equidídeo, o también conocido como pentadáctilis, pero son adaptativas. La forma de desarrollo de los pulmones y de las extremidades, estas pueden adaptarse a la forma de las alas, como por ejemplo las aves, en las aletas, en los peces, en las extremidades monodactilias, como el caballo, en las garras, en las fieras, en la mano, como los primates, etc. Se entiende pues que la adaptación, o se entiende también como el flujo de energía en los ecosistemas, la adaptación biológica, la acomodación de cada ser al medio ambiente en que tiene que vivir. Esta acomodación es un proceso muy largo, pero produce notables modificaciones tanto en los seres que parecen más a los demás en su medio que de tal grupo taxonómico a que estos pertenecen. Vamos a comparar, por ejemplo, los peces cineríneos y los cetáceos, o bien los insectos, las aves y los quirópteros. La adaptación a las exigencias del medio es condición indispensable para la vida. Un organismo colocado fuera de su medio ambiente o su medio habitual no se adapta o parece adaptarse. El animal o vegetal entabla entonces una dura y constante lucha
contra la acción combinada de los diversos factores que van a afectar su energía, van a afectar su ecosistema, van a afectar el medio a la que se unen con frecuencia los animales y plantas que la rodean. Dentro de los factores del medio ambiente, los factores o causas ambientales que más van a influir son modificaciones químico-físico, o sea que son factores abióticos. ¿Por qué abióticos? Bueno, se supone de que si yo lo estoy creando, yo lo estoy haciendo, obviamente eso va a afectar a que todos los organismos que yo tengo en esta región van a ser totalmente afectados por sí mismos. ¿Por qué afectados por sí mismos? Porque la mano del hombre está interviniendo para que estos animales se puedan tal vez reproducir, adaptarse, obligarlos a permanecer dentro de su medio, como sucede por ejemplo en algunos casos con animales exóticos que los traen a los zoológicos, a los circos, a las fincas, a las granjas, para que se puedan reproducir, pero cuesta que se reproduzcan. Es un poco difícil que en este caso el animal se pueda adaptar a su medio porque no está rodeado, como nos estamos explicando ahorita, al medio que lo rodea, tanto a las plantas como animales, los vegetales, los insectos al que éste está acostumbrado. Todos esos factores que hemos visto van a ser factores físico-químicos, ya no factores bióticos, porque aquí solo la naturaleza va a estar intervenida. Temperatura del agua natural, fases de estaciones del año, otoño, invierno, primavera, verano. Entonces todo esto es natural. Pero ¿qué sucede cuando yo armo un zoológico, por ejemplo, y tengo ciertas especies endémicas de ciertos países, pero yo los traigo para que se adapten a mi medio que yo quiero? Ya sea por un gusto personal que yo tenga, que yo quiera darme, o puede ser para que el animal se pueda reproducir en peligro de extinción. Algunas veces se logra, algunas veces no se logra. En algunas ocasiones, en algunos zoológicos del mundo se ha dado el caso que llevan animales de otros países y cuando los bajan del barco o los bajan del avión, digo, del medio que los llevan, ¿verdad? Ellos van anestesiados, obviamente. Cuando despiertan de la anestesia, el animal muere. No está acostumbrado a la temperatura, al clima, a la radiación que hay en ese lugar, etcétera. Esos factores son conocidos como factores ya no bióticos, sino que abióticos y factores físico-químicos. Era lo mismo que habíamos dicho, que qué sucede, que es más fácil que se adapte un pez de agua salada en agua dulce o un pez de agua dulce en agua salada. Es lo mismo, prácticamente el pez de agua salada en agua dulce se muere, no se adapta. No se adapta a la presión que tiene el agua dulce y obviamente un pez de agua dulce en agua salada sí se adapta muy bien. Se adapta muy bien. Va a costarle un poco, se puede enfermar el animal, se va a poder irritado, etcétera. Pero poco a poco se va acostumbrando. Todos esos factores van a influir en la misma energía para los ecosistemas en los medios que nos rodeamos nosotros últimamente. Ya habíamos visto diferentes tipos de ecosistemas en la clase anterior. Habíamos visto manglares, desiertos, páramos, habíamos visto praderas, habíamos visto jungla, selva, todos los diferentes ecosistemas que hay. Entonces, esos ecosistemas obviamente van a estar protegidos por su propia naturaleza. Pero hoy en día hay fuentes que van a ayudar a que esos ecosistemas estén fortalecidos, que estén un poquito mejores y obviamente ayudan a la conservación natural de las especies que ahí están. Obviamente ahí va a intervenir obviamente algunas leyes políticas que van a ayudar a que estos ecosistemas sobrevivan, estén estables, estén presentes. Por no ir tan lejos, en algunos lugares del mundo hay ciertos zoológicos que son medios para la reproducción de animales exóticas o endémicas, ¿sí? Pero ellos tienen un gran cuidado con eso. Interviene el gobierno, financia el gobierno, financian algunas entidades de otros países para que ese zoológico mantenga el estatus de vida de esos animales. Como sucede en países de Norteamérica, ¿no? Países de Norteamérica hay ciertos bosques naturales, bosques que son obviamente mantenidos por el gobierno, donde los animales están sueltos. El hombre va a acampar y tiene la dicha de ver todos los animales sueltos al aire libre. Pero esas entidades van a financiar esos ecosistemas
para mantener la supremacía de esas especies que ahí están. Esta clase pues ha sido bastante corta, bastante interesante. No hay mucho que explicar de los factores que van a afectar el flujo de energía en los ecosistemas. Aquí únicamente vamos a mencionar algunos medios de defensa que vamos a tener en algunos vertebrados, en algunos invertebrados, en algunos insectos y todo eso. Ya hablamos de lo que eran las huidas, del mimetismo, sustancias malolientes, presencia de pulgas, de caparazones, etcétera. Muy bien, ya hablamos de la diferencia entre factores bióticos y factores abióticos. Ya hablamos también de la intervención del hombre en lo que son factores físico-químicos y cómo nos puede ayudar. Ya dijimos en resumidas cuentas, ya dijimos de que tanto las especies grandes ayudan a la conservación de mantener el ecosistema en equilibrio, como ayudan también a las plagas, a que no existan tantas plagas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar por terminada la clase el día de hoy, agradeciendo su atención a este tema bastante sencillo, honestamente, bastante fácil, bastante sencillo de explicar, bastante fácil de comprender, muy entendible y un tema que está muy de moda, porque recordemos de que la ecología últimamente la han tratado a gran escala por los problemas que hay del reciclaje, que es un tema que vamos a tratar en nuestras siguientes clases. Vamos a ver algunos proyectos de las 3 R's que le llaman, el reciclaje también, que va dentro de lo que es parte de ecología también, entre otros temas adicionales. Agradecemos su atención a cada uno de ustedes, agradecemos también a todos los amigos que nos han seguido desde otros países, como lo es nuestro amigo Matthew Andres en Rumania, como lo es nuestra amiga Bakten en Israel, Gisela Cruz en España, nuestro amigo Carlos López Colindres, Diana Hernández, Karen Orellana, entre otros. A todos los futuros licenciados en matemáticas y física que están estudiando en la Universidad de San Carlos, gracias por su atención. A los estudiantes que están en el curso de química, el curso libre de la Universidad de San Carlos, gracias también por seguirnos en el canal. Y obviamente todos sus comentarios son bienvenidos y son recibidos en el canal. Dudas, comentarios, por favor, en la bandeja de comentarios. Gracias por su atención y los veo en otra clase en la cual vamos a tratar nuevamente algunos factores que van a trazarse en lo que es el ecosistema, lo que es la ecología. Gracias por su atención y los veo en otra clase.